Uso de la palabra Burgos Gabriela. Gracias, señor presidente. La verdad que solo iba a limitarme a hablar de lo que preparé hoy en día para estar acá en el Congreso, pero no puedo dejar pasar por alto la forma como se dirigió la miembro informante del Frente para la Victoria, denostando los dictámenes y las observaciones que hicieron los diputados y las diputadas en este recinto. Pero debo entender que su accionar obedece quizás a una persona un tanto desquiciada y acorralada en los últimos tiempos por las acciones que están pasando en este país. Debemos poner en consideración en qué momento estamos debatiendo la reforma de la Secretaría de Inteligencia, que es la muerte del fiscal Nisman. La expresión de voluntad de este caso, que es reformar, es mentira. Ni siquiera se puede decir que aceptan el error político. Lo que se quiere hacer acá es sugerir que esto no es responsabilidad del Ejecutivo de la Nación, sino que vaya a saber de quién es la culpa de todo esto. Si no es la responsabilidad del Ejecutivo, ¿de quién es la culpa? A lo largo del mandato, este gobierno hizo uso y abuso del funcionamiento de la ex-IDE, ahora sí, y ahora va a llamar a pasarse a AFI. Se está cambiando el nombre y se está retocando el maquillaje, aunque algunos diputados no quieren que hablemos sobre el tema de maquillaje. Digamos que estamos hablando de algunas intervenciones quirúrgicas para cambiar la fisonomía, pero que en el fondo es exactamente lo mismo. Es una cueva oscura donde la comisión y el encubrimiento de delitos graves es la base. Amén de todo lo que se ha hablado a lo largo de esta sesión, yo voy a hacer hincapié en dos artículos. El artículo 23, que dispone la disolución y la transferencia de la SI a la nueva AFI, ergo, no tiene ningún tipo de control y sería oportuno que sea una auditoría la que lleve ese control, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación. El artículo 16.6, que se refiere a los objetivos que cada banco de protección de datos y archivos de la inteligencia, donde en su apartado B establece asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley sean destruidos. Mi pregunta es, ¿bajo qué criterios se van a destruir esos archivos? Lo mínimo que debería existir es un protocolo para que se establezca, se califique, se determine la destrucción de esos archivos, o va a quedar librado a la apreciación y a la subjetividad del director y del subdirector, que como sabemos va a ser designado por el propio Ejecutivo. Se está actuando con una reacción, y una reacción en un gobierno y quien dirige el gobierno nacional está mal y es muy peligroso. ¿Por qué esperar a que ocurran las desgracias para tomar las medidas? No nos vengan a hacer creer que este proyecto es la panacea que va a resolver todo tipo de problemática. Por favor, no ofenda la inteligencia, ni la mía, ni la de los demás diputados que están aquí, que formamos parte y representamos a gran parte de la población argentina. Si no hubiese ocurrido la muerte del fiscal Nisman, hoy no estaríamos acá sentados debatiendo el problema del servicio de inteligencia, a pesar de que hay otros proyectos de otros bloques ya presentados. Desde hace años, y para ser más exactos, desde el 2005, el entonces presidente Kirchner firmó un acuerdo de solución amistosa en el marco del caso AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde reconoció que el Estado Nacional fue encubridor del mismo y, entre otros puntos, se comprometió a transparentar el sistema de utilización de los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia. Pasaron 10 años y la muerte de un fiscal para que hoy estemos hablando de esto. Un fiscal que denunció a algunos actores políticos, a otros que no lo son, inclusive a la presidenta Coraje. Otro tema que merece mencionarse acá es que hace poco tiempo, hace un poco más de un año, la Unión Cívica Radical cuestionó la designación del teniente general César Milani como jefe del Estado Mayor del Ejército, entre otras razones por su historial antidemocrático, antirrepublicano y vinculado directamente a las épocas más oscuras de nuestro país.
personaje que hoy tiene a su cargo un área, el área de inteligencia del Ejército, con un presupuesto que ha aumentado 762% en estos últimos años. ¿Quién le dio ese aumento de presupuesto? El Gobierno Nacional. El proyecto de ley que se va a aprobar ahora no toca en lo más mínimo la inteligencia de Milei. Gracias, diputada. Ahora cierro. Cierre, diputada. Sí, cierro. Creo que este proyecto, voy a cerrar. Creo que este proyecto va a profundizar la politización de los organismos de inteligencia. Silencio. Con el objeto de distraer la atención Silencio de la en la sala. sociedad y el verdadero problema central, que es la impunidad en la que estamos inmersos, la falta de verdad y la crisis institucional que este gobierno ha agudizado. Gracias, diputada.